Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 4 de noviembre de 2022. Hoy tertulia mitad y mitad. Mitad presencial, mitad a distancia. Empiezo con quienes están en sus casas. Marcia Collazo, en primer lugar, buen día. Buen día para todos. Gonzalo Pérez del Castillo, también recluido. ¿Qué pasa? ¿Estás esperando que venga una temperatura agradable? Entonces, ¿ese día salís? Sí, por supuesto. Bueno. Buen día para todos. Bienvenido, Pablo. Gracias. Buen día a toda la audiencia. Vuelve a estar con nosotros, acaba de mencionarlo Gonzalo, vuelve a estar con nosotros Pablo Regent, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy contento de estar aquí. Ustedes lo ubican, profesor de política de empresa en el IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, contador público, pero además, por ejemplo, que aficionado a la historia, podría decirse. Ya lo creo, la verdad. Me hubiera encantado dedicarme a la historia, pero bueno, la vida me llevó para los negocios. Digamos. Escritor, además, narrador. Amateur. Bueno. Amateur. Por último, el saludo para Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. Bueno, tenemos un par de temas para charlar con ustedes. Empezamos por lo que tiene que ver con, el mundo y nuestro país. El escritor uruguayo Carlos Lizcano publicó en julio pasado el libro Cuba, de eso mejor no hablar. En ese trabajo, Lizcano expone su desencanto con la Revolución cubana, a la que le declaró su amor de joven, según admite. A lo largo del texto, fruto de una larga investigación y apoyado en documentos y archivo, cuestiona de manera frontal a los gobiernos de Fidel Castro en adelante por el autoritarismo, la falta de libertades y las violaciones a los derechos humanos, pero además por lo que él define como fracaso en términos generales de todo el proyecto liderado por los hermanos Castro y el Partido Comunista. Por otro lado, en su libro, Lizcano denuncia a la mayoría de la izquierda y la intelectualidad latinoamericanas por aceptar acríticamente lo que sucede en la isla. Así lo comentaba ayer cuando estuvo en la entrevista central, acá en Perspectiva. Yo estoy muy dolido con esto por mi actividad y a medida que pasan los años en que la sociedad me considera una especie de intelectual por mis pares que siguen sin reaccionar, que nadie dice nada. Entonces, si uno ve los dirigentes del Frente Amplio, siempre están esquivando pronunciarse si Cuba es una dictadura o una democracia. El libro ya lleva 3 ediciones, es el más vendido de la editorial Fin de Siglo este año, pero al mismo tiempo resulta que no tuvo casi repercusión a nivel político. Gonzalo, tú la semana pasada al aire planteabas una inquietud parecida. Querías hablar de Cuba hasta en términos similares a estos o algunos de los términos que Carlos Lizcano esgrimía ayer. Sí, yo creo que el título del libro de Lizcano debería ser exactamente el contrario. Yo creo que lo que él dice es: Cuba, es hora de empezar a hablar, más que mejor no hablar. Porque la verdad es que ha sido tapado con un manto de silencio todo esto durante demasiados años, Fidel y su revolución, que en realidad la revolución de Fidel fue una reivindicación de la dignidad latinoamericana frente a los estadounidenses. Fue un decir basta a los atropellos que fueron múltiples, desde la invasión de Guatemala, desde el apoyo a Somoza, a Trujillo, a Batista, a los dictadores más infames. Y la Revolución cubana se vivió como una liberación de todo eso. El espíritu, en cierta forma, lo recogió Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina, que es un grito de exasperación, de decir basta. Y yo creo que la Revolución cubana, para muchos latinoamericanos, en un principio fue eso. Pero lamentablemente, a muy poco de andar, la Revolución cubana se convierte en un peón de la Unión Soviética en el conflicto mundial que mantiene con los Estados Unidos de América, y pasa a ser simplemente un brazo armado en este conflicto de parte de los soviéticos, que lo usan
con mucha inteligencia, porque la Revolución Cubana era la liberación. Y entonces con eso, teniendo a los cubanos como soldados además, se meten en todos los países africanos que estaban buscando su independencia, colonias, y en América Latina, donde también teníamos gobiernos que en algunos casos eran dictatoriales, en otros casos eran democráticos, y ahí se arman también los líos que se armaron, y los Estados Unidos, en nombre de la democracia, terminan aplastando democracias para poner dictadores, porque no tenía nada que ver en ese momento con problemas de justicia social o con problemas de liberación, sino que tenía que ver con una guerra entre dos potencias. Entonces, nosotros que durante mucho tiempo no supimos qué era lo que realmente estaba pasando en la Unión Soviética, fuimos partidarios, acérrimos partidarios y admiradores incluso de la Revolución Cubana. Cuando decís nosotros, ¿te estás incluyendo? Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Hasta que cae el muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín, nos damos cuenta que muchos de los cuentos que nos habían hecho de la justicia social maravillosa que imperaba en el mundo soviético no era tan así, que era una feroz dictadura también, como habían sido muchas otras, y entonces ahí queda, se derrumba el mundo soviético, pero para los latinoamericanos nos queda Cuba como la iglesia, como la fe, como lo que sigue siendo una reivindicación de liberación y de justicia social y todo eso. Para mucha gente. A mí me tocó presenciar el juicio a Arnaldo Ochoa, por allá por el año 89, 90, y ese día para mí murió la Revolución Cubana, porque lo pude ver en vivo y en directo, que se trataba de una feroz dictadura como tantas otras que he visto en otros países de América Latina. Ahora, por algún motivo, eso no se dice, eso no se habla, y la izquierda uruguaya sigue aferrada a aquel principio original de que la Revolución Cubana es una revolución de justicia social y de liberación. Y por lo tanto la izquierda uruguaya no se anima a criticar a Cuba. Pueden criticar a Nicaragua, porque realmente Nicaragua, Ortega y su mujer son impresentables, y Maduro, pero con Cuba no se anima. Es decir, que nosotros seguimos atrapados en aquel primer concepto de que la Revolución Cubana fue una revolución liberadora. Bueno, esa era tu inquietud, la has presentado en otras ocasiones, pero el viernes decías, había que charlarlo, teníamos que dedicar algún segmento de la tertulia especialmente. Sin duda. No quiero coparlo todo, pero eso es lo que... Yo creo que sí que tenemos que hablar de esto, tenemos que sincerarnos con respecto a qué es y qué representa la Cuba en América Latina. Bueno, Gonzalo evidentemente tiene más para decir, pero Juan o Marcia, ¿quién va primero? ¿Cómo se ordenan? Bueno, yo, en ese caso yo preferiría que hable Juan, Juan dice Marcia dice Juan. Bueno, yo no tengo ningún problema. Dale. No, yo creo que sin duda la izquierda no reconoce los errores de los presentes y pasados y regímenes de izquierda. El triunfo de la guerrilla en 1959 en Sierra Maestra sacudió el mundo, indudablemente sacudió el mundo y también sacudió América Latina, como bien acaba de señalar el ex procubano Gonzalo Pérez. El ex procubano. Bueno, un año después... No tengo problema. No, yo tampoco. Mejor dicho, yo originalmente tenía bastante desconfianza. Fue mi padre que me convenció de que era un movimiento que había que mirarlo con seriedad. Un año después, los cubanos se asociaron con el bloque soviético, porque les convenía a ambos, es decir, le convenía al bloque, a Cuba le convenía tener un socio que le pudiera suministrar todo lo que seguramente no le iba a suministrar a Estados Unidos, que era su proveedor antiguo, y a la Unión Soviética, que estaba en
proceso de expansión, de conquistar el mundo, le convenía tener una pata en el medio del Caribe, ¿no? Es decir, tenían una pata en América. Bueno, en 1962 llegó a su punto culminante con los misiles soviéticos instalados en Cuba, y ahí Estados Unidos y Rusia colocaron al mundo al borde de una guerra nuclear, que felizmente se resolvió porque los soviéticos retiraron los misiles. Bueno, a partir de este momento, Cuba pasó a ser una especie de, como dijo muy bien Gonzalo, una especie de peón de la Unión Soviética, una punta de lanza, pero con algunas particularidades. Por ejemplo, una de las cosas que hicieron es y creo que incitándole en forma política de Fidel Castro, incitándole al Che Guevara a hacer revoluciones por todo el mundo, ¿no? Sí, envió al Che Guevara a revoluciones por todo el mundo hasta que al final logró su objetivo, que fue que lo mataran en Bolivia, ¿no? Es decir, ¿logró su objetivo Fidel? Sí, Fidel. Fidel, es decir, evidentemente el Che Guevara era una sombra para Fidel Castro, ¿no? Bueno, en ese momento la teoría que se sostenía en Cuba y que sostenía particularmente el Che Guevara era crear muchos Vietnams, ¿no? Sin que, si hubieran imaginado en qué terminaría Vietnam hoy, lo hubieran pensado dos veces. Pero creo que el punto crítico, para mí el punto de quiebre de Cuba ocurrió en 1970. Cuando Fidel Castro lanzó la consigna de una zafra gigante de azúcar para conseguir 10 millones de toneladas. Y esto, para mí... fracaso, ¿no? No fue un fenómeno inflamatorio, fue una desilusión enorme. Para mí, en 1970 se acabó la Revolución Cubana para mí. Es decir, de ese entonces, a esa altura, hace más de 50 años, para mí la Revolución Cubana fue un fracaso, porque un país que pretende ser socialista y que pretende imitar a la Unión Soviética no puede dedicarse a producir una materia prima y a volcar todo un país al monocultivo. Ahora entiendo lo que decís. Entonces, sí, o sea, el objetivo, la herramienta, el camino que digamos tomaba e impulsaba en ese momento Fidel Castro, la de la gran zafra de caña de azúcar, conceptualmente te parecía equivocado. Conceptualmente es la negación de lo que era el socialismo soviético. El socialismo soviético se caracterizaba por la industrialización. ¿Y qué hizo a su peón? Dicen, ustedes no se preocupen, fabriquen azúcar que nosotros le mandamos desde los tornillos hasta lo que sea, hasta el combustible. Por otro lado ocurrió que aquello no sucedió. O sea, y además fracasó. Como era evidente, eso tenía que fracasar. Es decir, de modo que a partir de ese momento Fidel Castro ya ni siquiera fue marxista-leninista, es decir, fue nada, fue simplemente una dictadura. A partir de ese momento para mí Cuba desapareció, es decir, yo hace 50 años que digo que Cuba es un desastre. Bueno, finalmente, como dijo recién Gonzalo, cuando la Unión Soviética desapareció y Cuba se recostó a Venezuela, entonces hubo una cantidad de gente, como Gonzalo, que reaccionaron y se dieron cuenta del fiasco que era Cuba, ¿no? Bueno, y lamentablemente muchos de los que se llaman izquierdistas no hablan de este tema, de estos fracasos, porque quieren, es decir, no pueden resignarse a los fracasos del marxismo-leninismo, mejor dicho, del leninismo, al fracaso del leninismo. Segunda intervención, la de Juan. Ahora sí, pasamos a Marcia y después completamos la primera ronda entonces. Bien. Yo en realidad creo que acá tendríamos que empezar por distinguir algunas cosas que yo entiendo que son muy grandes, que son macrodimensiones. Por un lado, yo creo que Cuba es evidentemente una pieza clave en muchos sentidos, y por eso su drama, yo me referiría en primer lugar al drama de Cuba, más allá de que todas las críticas que podamos hacer. El drama. ¿Por qué? Porque creo yo que una cosa es vincular a Cuba con el marxismo-leninismo en el marco de una guerra fría, y otra cosa es vincular a Cuba con un ideario que también no deberíamos olvidar, que es el ideario de José Martí, que es muy anterior incluso a la formulación
en clave latinoamericana de cualquier socialismo y de cualquier comunismo, que es muy singular, que es muy propio, que tiene hondas raíces, que a veces ignoramos o desestimamos, o si ustedes quieren, subestimamos. O sea, para mí Cuba, antes que nada, es José Martí. Y eso es lo que va a quedar al final de todo, la semilla del ideario de Martí en Cuba, ¿verdad? Caídos los grandes relatos en este caso, del socialismo real, en fin. Yo creo que de alguna manera la gran debilidad de la Revolución Cubana, que sí deslumbró al mundo, es real. La gran debilidad fue de alguna manera recostarse a la sombra de la entonces URSS. Seguramente lo hizo por razones evidentes, porque se quedó sola y tan cerca de Estados Unidos, como también lo dice José Martí, ¿no? Que dice, pobre América Latina, más que nada habla de América Latina, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, dice Martí. Y bueno, y ahí está el drama. En primer lugar, tironeada por dos grandes monstruos, Estados Unidos y la URSS de su momento. Después, ya directamente sola, pero con un bloqueo que desde el vamos se implementó. Que también deberíamos considerar, no podemos pensar en Cuba sin el bloqueo. Porque más allá de todo lo que podamos decir hoy de Cuba, de sus fracasos, de sus los fracasos en general de lo que puede haber sido la gran idea revolucionaria. Más allá de todo eso, no hay que desestimar el bloqueo, porque habría que preguntarse qué habría pasado, y eso no lo sabemos, eso es una incógnita abierta. ¿Qué habría pasado con la Revolución Cubana si no hubiera sufrido un bloqueo tan feroz que no podemos imaginar otro en el mundo? Son 60 años. Ningún otro podemos imaginar de esa dimensión. Entonces, yo me quedaría por acá en primer lugar y además preguntaría, ¿hay o no hay, además de todo lo que podamos apuntar contra Cuba, hay o no hay, además de un bloqueo, una saña evidente contra Cuba, un relato de odio? Porque a esta altura es un relato de odio. Eso es una pregunta. La otra, ¿qué esperamos de Cuba? Que logre conformar una democracia de acuerdo a nuestras etiquetas, digamos, neoliberales, digamos, capitalistas. Porque si eso es lo que esperamos, déjenme decirles que ahí sacamos de vuelta la tarjeta de José Martí. José Martí dijo, para gobernar el país hay que atender a los elementos propios del país. Hay que conocer el país. Hay que conocer la esencia de nuestro ser cubano. No creo que solucionemos nada, ni primero, ni perpetuando un bloqueo absolutamente criminal, ni pretendiendo que Cuba se arregle en el molde neoliberal y capitalista, ni ignorando esos grandes antecedentes de la filosofía revolucionaria de Martí. Y ahora la última intervención de la primera ronda. Yo cuando vimos que íbamos a hablar de este tema, traté de hacer memoria de cuándo fue mi primer toma de conciencia de Cuba. Entonces me fui al, yo qué sé, más o menos por mi edad, al 80, por ahí, ¿no? Y me acuerdo que para mí siempre fue la categoría de que era Cuba, fue muy clara. Cualquier lugar donde no te dejan salir, en vez de no dejarte entrar, es un lugar que merece el profundo desprecio. Y nada que haga bueno puede ser valioso, porque no dejar salir a alguien es espantoso. Y además siempre me pregunté, ¿no?, en aquella época ¿pero por qué no te dejan salir? ¿No? Si no estás cómodo, te vas. Entonces yo me parece que Cuba dio muestras de muy temprano, de más allá de buenas intenciones que puede haber habido, es decir, la falta de libertad en lo más básico, que es salir, es un tema muy fuerte. Ahora, lo que me parece que hoy Cuba es una Arcadia, ¿no? Va quedando como una especie de Arcadia que fue donde la gente, casi como decía Gonzalo, con una concepción religiosa, tuvo una fe de algo utópico, además que como tampoco se iba demasiado. Yo tuve alguna prima que fue en las épocas duras, porque era muy de izquierda y eso, pero la mayor parte de la gente la iba a ver como una Arcadia, el lugar perfecto. Entonces es muy duro para muchísima gente, yo creo entenderlo hoy, es distinto que lo de Venezuela, son otros los motivos para negarlo, porque se te cae 20, 30, 35 años, digamos, de una fe, y es en parte religioso. Y esto fue transmitido también a generaciones más jóvenes. Y entonces ya no importa nada, es aquello que vivimos en una sociedad desigual, por ser capitalista, por ser lo que fuera, pero la desigualdad está en nosotros, y aquello fue como ese sueño juvenil de un mundo mejor, y se cayó. Y eso yo creo que impacta mucho, ¿no? Duele mucho.
y hasta psicológicamente cuesta entenderlo. Ahora, ¿qué queremos para Cuba? Yo creo que lo más importante, el sistema de Cuba será bueno que sea el que quieran los cubanos. Eso es lo más, digamos, ¿no?, importante, ¿no? Pero yo creo que lo mejor para Cuba es que sea juzgada por la misma vara que son juzgados los demás. Si hay libertad, si hay posibilidades de desarrollo, si la gente puede elegir cómo es, si participativo, si no participativo, más elecciones, menos. Creo que es eso, ¿no? Que pueda haber libertad y que los cubanos realmente elijan, y me parece que eso es lo importante. ¿De qué forma? Ya lo veremos, ¿no? Habrá que ver. Mensajes de los oyentes empiezan a acumularse, ¿no? Elijo para tomar uno. Marcos dice: en la izquierda nos pasa lo mismo que con Sendik. Nos cuesta asumir y reconocer lo que está mal. Y cuanto más demoramos, peor será. Es hora de evolucionar, dice este oyente. Vuelvo contigo, Gonzalo, y después miro otros mensajes más. A ver. Sí, no, yo creo que está bien. Yo creo que es el tipo de diálogo que debemos empezar a tener. Y este diálogo yo creo que es sobre todo muy importante para el Frente Amplio. Me parece que es fundamental para la gente que fue de izquierda en este país y con las mejores intenciones, si bien tomando por distintos caminos, algunos de ellos muy equivocados. Pero creo que es un diálogo que tenemos que empezar a tener, porque lo que dice Pablo es cierto. Yo no creo haberlo mencionado, pero lo tenía en mi mente. Yo creo que Cuba se ha convertido en una religión para la izquierda latinoamericana. Es una iglesia. La relación que hay con Cuba es una relación de veneración. Y tú lo ves en la dificultad que tiene la gente en criticar a Cuba. Pero cuando criticamos a Cuba, y en esto, Marcia, creo que tú dijiste algo el otro día que yo me quedé con ganas de conversarlo contigo. Es decir, hay que ser solidario con Cuba, pero ¿con quién en Cuba? Ciertamente no con la dictadura. Yo creo que hay que ser solidario con el pueblo cubano. Hoy día el pueblo cubano, y hace muchísimos años ya, está siendo muy fuertemente reprimido. Reprimido como fuimos nosotros, que también vivimos una dictadura, y muchos otros pueblos latinoamericanos. Y lo que nosotros pedíamos cuando estábamos bajo una dictadura era solidaridad con nosotros, no solidaridad con el dictador. La dictadura de Cuba es una absoluta realidad. Y lo del bloqueo, Marcia, yo te puedo asegurar que yo viví en Europa 11 años durante la dictadura en Uruguay, y en Europa, ¿qué bloqueo? Había un amor por Cuba. Cuba era el ejemplo. Los europeos te decían a ti, pero ¿por qué no siguen el ejemplo de Cuba? ¿Por qué no tienen la dignidad que tienen los cubanos? Cuba no estaba bloqueada por los Estados Unidos, pero no por el resto del mundo. Siguió comerciando con todo el mundo, y Fidel Castro, que era posiblemente el líder más alineado del mundo, llegó a ser presidente de los no alineados, fíjate vos, con los votos de todo el mundo. Es decir, que ese bloqueo es muy relativo. Tuvo bloqueo, pero tuvo grandes apoyos también. Y nuestra solidaridad no puede seguir siendo con el régimen. Esto es lo más importante para mí. La solidaridad que tenemos que mostrar los latinoamericanos son con los cubanos que hoy día están siendo reprimidos. Y lo hemos visto en la última manifestación. No reprimidos por una policía, reprimidos por bandas de vándalos a los que le dan un machete o un palo para que vayan a pegarle palos a las demostraciones, a las mujeres y a los hombres y a los niños que están demostrando y pidiendo un poco de libertad y una mejor calidad de vida. Entonces nuestra solidaridad tiene que ser con ellos, no con el régimen. El régimen es un régimen dictatorial y tiene que terminar. Bueno, ¿puedo decir algo entonces? Sí, sí, por supuesto, estamos de acuerdo. En ningún momento vamos a defender al régimen, y menos al régimen actual. El régimen en general, ¿verdad? Que se conforma después de la revolución. Puede que en un principio... Dijiste, Marcia, de ningún modo vamos a defender al régimen, decías. Al régimen político de Cuba. Uh-huh. Claro, porque vamos a suponer que en algún momento pudiéramos esgrimir que hubiera sido necesario un gobierno de fuerza para digamos así, para hacer posible y asegurar, ¿no? Bueno, la gran idea, el gran objetivo de la revolución. Ahora, pasadas las décadas, ya se hace de todo punto insostenible.
Nadie está de acuerdo con eso, me parece, nadie que lo mire desde un lugar más o menos objetivo. No obstante. No, pero tú decís, nadie está de acuerdo, pero no se dice expresamente, ¿no? Creo que ahí apuntaba Gonzalo con su planteo Emiliano, inicial. Lo que pasa, Emiliano, lo que pasa es que muchas veces es tan brutal, yo ahí voy a disentir con Gonzalo, es tan brutal el hostigamiento a Cuba, la narrativa del discurso de odio, ¿no? En el que primero que nada, bueno, está Estados Unidos, pero Estados Unidos, a ver, ¿qué interlocutor es Estados Unidos? Porque yo le puedo pegar a Cuba con un mazo con clavos, pero ¿qué interlocutor válido es Estados Unidos? Que no ha sido capaz de ratificar las principales convenciones en materia de derechos humanos, no lo ha hecho. Yo les recomiendo a los oyentes que lean el informe que está en Internet de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene 330 páginas más o menos, que lean el capítulo referido a Cuba y a Estados Unidos. Cuba, página 132, pónganle. Estados Unidos, página 166. Léanlo con detenimiento, porque eso no se dice. A mí lo que me subleva es la injusticia. El pueblo cubano merece todo nuestro apoyo, pero no está siendo apoyado. El bloqueo sí que ha sido brutal, no podemos negarlo. Entonces, si bien yo puedo estar de acuerdo en que Cuba es una dictadura, también tengo que dimensionar el término, porque no es una dictadura en todos los sentidos clásicos de una dictadura sanguinaria. En todo caso... ¿Por qué no, Marcia? Eso es el punto. Es bien importante lo que está diciendo. ¿Por qué no es? Eso, me remito de nuevo, Gonzalo, no me da el tiempo ahora, me remito a lo que dije recién con detalle. Lean el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2021. No puedo dar mejor consejo que ese. Porque quiero además hacer otras reflexiones. Léanlo, todos nosotros lo tendríamos que leer. ¿Por qué muchas veces no reclamamos, ¿no?, que haya cambios en Cuba? No porque no querramos reclamarlos, sino porque primero está reclamar contra el hostigamiento, contra el bloqueo, contra el odio, porque obviamente si tú te pones en un encuadre de Guerra Fría, que todavía existe, no nos engañemos, podrá ser que tenga nuevos ropajes, pero existe. Y bueno, para Estados Unidos ha sido una roncha urticante la presencia de Cuba con su revolución y con su ideología. Y hace de todo para destruirla, incluido el pueblo. Ese es el punto al que quería llegar. Incluido el pueblo. Fíjense ustedes que durante la pandemia Estados Unidos, además de hacerle perder a Cuba miles de millones de dólares, le negó el acceso, le bloqueó el acceso a insumos para vacunas y le bloqueó el acceso a oxígeno. Eso está todo en los informes que cualquiera puede encontrar en Internet. Entonces, yo creo que esa actitud y esa intención vician de entrada cualquier juicio legítimo que querramos hacer sobre el sistema político cubano. Empecemos por desbrozar el terreno, pero todo el terreno, no solamente lo que está abajo de este arbolito. Juan estaba levantando la mano acá. Bien, yo quiero plantearme un ejercicio utópico. Es decir, ¿tenía otro camino Cuba? Y yo digo que sí, porque la historia lo muestra. Bueno, por ejemplo, en 1959, China, que estaba en una situación parecida, había hecho una revolución, ya tenía 10 años de revolución, decidió que el camino de Rusia, el camino de la Unión Soviética era malo y tomó un camino propio, distinto y diferente. Es decir, que la opción que hizo Cuba para optar por el bloque soviético y no, por ejemplo, por el camino chino, fue una opción del Che Guevara fundamentalmente y de su comunismo soviético, prosoviético. Y fíjense que dentro del propio bloque soviético, Yugoslavia tomó un camino independiente de la Unión Soviética, de modo que no era inevitable seguir a la Unión Soviética, porque China y Yugoslavia lo estaban demostrando. Y tercer ejemplo, voy a tomar el ejemplo que justamente citaba el Che Guevara y Fidel, Vietnam. Es decir, hacer muchos Vietnam. ¿Qué hizo Vietnam? Vietnam sí siguió el camino de los chinos y miren dónde está.
hoy es una potencia, hoy es una pequeña potencia en Asia, es decir, siguiendo la línea china, por ejemplo. Es decir, que fue francamente un error político desde todo punto de vista. Es decir, Fidel Castro se puede haber considerado un gran aventurero, un gran revolucionario, un gran movedor de masas, y un fracaso como político y como visión de futuro y como opciones políticas que tomó en sus momentos. Gonzalo tenía algo para agregar, pero también está Pablo acá. Dale, la tuya. No, el tema, para mí sí es clarísimo que el bloqueo, cuando uno bloquea a una nación que es una dictadura, que se sostiene sobre la dureza de reprimir a su población, obviamente, normalmente esos bloqueos los sufre el pueblo. Otra cosa es si el pueblo es necesario para mantenerse en el poder, esos bloqueos desestabilizan. Pero el bloqueo, muy perforado por otra parte, ¿no? Porque el bloqueo, como decía Gonzalo, muy perforado, obviamente en un régimen que se basa en la fuerza, normalmente trae dolor para la población, caída de nivel de vida, pero como está basado en la fuerza, en la violencia, los que están arriba se mantienen. Entonces sí, la verdad que sería notable que Estados Unidos, digamos, ayer se votó, creo, Estados Unidos e Israel mantuvieron en Naciones Unidas el rechazo al bloqueo, el reclamo del levantamiento, ¿no? Exactamente, eso de acuerdo, pero porque no tiene mucho sentido y me hace pensar en algunas medidas contra Rusia, ¿no? Ahora, ¿no? Que hay que ver cuánto sirven, porque entonces me parece que sí, que el bloqueo es una cosa muy mala y no serviría. Y es más, creo que la abundancia, la posibilidad de abundancia en la población y empezar a acceder a otros bienes ayudaría más a caer el régimen que el bloqueo, ¿no? Gonzalo. Y bueno, ese es otro tema, ¿no? Realmente, lo del bloqueo y lo del odio que menciona Marcia. Francamente, yo creo que la Revolución Cubana comienza fusilando a un montón de gente que había sido partidaria de Batista, muchos empresarios. Es decir, cuando tú vivís en una dictadura, y yo he vivido en varias en América Latina, la gente que está en el sector privado y que tiene una empresa que le tiene que hacer funcionar, en cierta forma, no tiene otra que tratar de acercarse al poder y hacer que su empresa funcione, porque si el poder le pone un veto, su empresa simplemente se funde. No, esa gente no es necesariamente el demonio. Y sin embargo, muchos de esos fueron pasados por las armas o obligados a exilar. Eso es odio también, Marcia. Y yo creo que la Revolución Cubana sembró odio y cosechó odio, sin lugar a duda. Ahora, con respecto al bloqueo, yo en este momento, yo no haría nada que apoye al dictador. Nada. Yo creo, como decían los contertulios, de que el bloqueo fue la mejor excusa que tuvo Fidel Castro para quedarse en el poder 60 años. Así que creo que el bloqueo fue una mala idea. Y creo que Cuba se hubiera fundido igual sin bloqueo. El bloqueo, Gonzalo, es una violación al derecho internacional y a los derechos humanos. Empecemos por ahí. Sí, pero fusilamientos también, Marcia, digo, a ver. Bien, hay una cosa que a mí me molesta mucho y es, como digo, esa hipercrítica que queremos ejercer sobre Cuba, como si Cuba, en lugar de ser una pequeña isla como es, fuera, no sé, las 3/4 partes del planeta Tierra que nos estuvieran oprimiendo a todos. Empecemos por dimensionar de nuevo lo que es Cuba, por favor. ¿Ustedes creen que a Estados Unidos le importa realmente si hay o no hay una dictadura en Cuba? Si hubiera en Cuba una dictadura verdaderamente sangrienta, que fuera proimperialista y proestadounidense, ¿ustedes creen que Estados Unidos querría tirarla abajo? No. ¿Y por qué? Sencillamente porque la historia de Latinoamérica lo demuestra. Estados Unidos ha apoyado todas las dictaduras más sangrientas del continente. Entonces a mí lo que me molesta, lo que me indigna, lo que me intoxica, si ustedes quieren, es esa hipocresía de base. Yo, si no puedo desbrozar ese terreno, esa selva, y tirar abajo esa hipocresía de base, no me siento como un interlocutor válido para expedirme sobre Cuba. Realmente, no me siento. Creo que estoy hurgando indebidamente en un proceso que es muy propio de los cubanos y que ya están demasiado castigados. Pero Marcia, si te indignan las dictaduras como me indigna a mí, ¿por qué no te indigna la dictadura cubana igualmente? Porque es una dictadura, no se puede negar. No puedo repetir toda mi posición, Gonzalo. Bueno. Ya lo dije.
Yo quiero decir algo sobre el bloqueo que no dije nada. Bueno, hay que recordar en primer lugar que Estados Unidos fue quien independizó a Cuba. Cuba fue el último país que se independizó de la colonia española, ¿no? Y fue independizado allí, ¿no? Y de eso resulta, inclusive, hay un recuerdo trivial como que es el Cuba Libre, ¿no? Con la mezcla de Coca-Cola con el ron. Bueno, que usaban los soldados norteamericanos que liberaron a Cuba, no tanto José Martí, ¿no? Bueno, pero precisamente esa es la historia, es decir, Cuba era una especie de lugar de veraneo, de un garito y una cantidad de un prostíbulo de Estados Unidos. Entonces, por un lado, Estados Unidos quería recuperar eso que estaba allá. Pero el segundo fenómeno que ocurrió fue la llegada masiva de migrantes cubanos al sur a Miami, a la ciudad de Miami. Si la ciudad de Miami en realidad se puede decir es una ciudad que hicieron los cubanos, que fueron todos los cubanos emigrados, porque Miami era un balneario muy pequeño antes de la Revolución Cubana. Entonces, quienes están haciendo la fuerza por el bloqueo son los cubanos, son los votos de los cubanos del estado de Florida, que pesan bastante en la elección. Es decir, creo que ya Estados Unidos no tiene ningún interés en recuperar los casinos, los garitos, pero tiene interés en conservar los votos de los cubanos. Eso creo que es lo que está pasando y por eso sigue el bloqueo, es absurdo, ¿no? ¿Eras tú, Gonzalo, que seguía? No, ya creo que ya hemos dicho. Lo dejo hablar a Pablo, que habló mucho menos. Ahora, me parece que está interesante esta tertulia porque muestra un poco la realidad de lo que significa cuando sale el tema Cuba, ¿no? Y un poco el problema de, digamos que a veces uno dice, bueno, no puedo criticar a Cuba, por ejemplo, como decía Marcia, criticar es un decir, algunas cosas así, porque hay que mirar el total. Lo que pasa es que eso quizá, con todo respeto digo yo, nos impide hacer una crítica de nadie, porque obviamente que Estados Unidos tiene cantidad de cosas bajo la alfombra, pero lo tienen muchísimos países. Es como, no sé, hasta Uruguay tiene una mancha negra con la masacre en Paraguay, no sé cómo decir. Si empezamos, digo, lo cierto es que Cuba es censurable básicamente porque, no tanto por lo que pasa en Corte Internacional, por los derechos de sus ciudadanos, de sus cubanos que siguen saliendo y apareciendo, ¿no? Yo creo que la prueba más clara es camina uno por Uruguay, se toma un Uber, va a algún lado, está lleno de cubanos, o a las 2 cuadras de mi casa, que cuando paso caminando por la calle Soca, una vez a la semana, están los cubanos que quieren una Cuba libre, más allá del ron, y están los que los insultan, ¿no? Ahí en la esquina de Soca y Tabaré, ¿no? Y a mí me parece surrealista. El otro día me paré con un policía a hablar, le digo, ¿qué es esto? Y esto es una locura, me dice, ¿no? Y vos fijate lo que hay ahí, unos tipos que piden ahí que haya libertad y vienen unos uruguayos a insultarlos, ¿no? Digo, una cosa de loco, ¿no? Un domingo divino de tarde, precioso. Creo que es muy pasional Cuba, ¿no? Eso es lo que queda claro. Está en la pasión, ¿no? Mirá, por ejemplo, ya que utilizás ese término, este mensaje que llega de Susana, con signos de admiración, dice: escucho esta tertulia y lloro de impotencia y rabia. Estoy en todo con Marcia, dice el oyente Susana de 33. Yo no hablo desde la pasión, aclaro. Lo que pasa es que a mí, como yo soy muy kantiana, es decir, yo creo en el deber ser y en el imperativo categórico, creo que somos el autolegislador, creo que nadie me puede obligar a ser moral desde afuera. Nadie, ni siquiera la iglesia más poderosa de este mundo, aunque yo la respete muchísimo. Solo yo, desde mi libertad, voy a poder determinarme. Y bueno, yo creo que tenemos que empezar, por eso dije antes, desbrozar el camino. No dije no criticar a Cuba, dije desbrozar el camino, porque si yo no desbrozo el camino para analizar a Cuba, no para criticarla, para analizarla en realidad, ¿saben qué va a pasar? Que indirectamente me puedo llegar a ser cómplice de injusticias mayores. A ver, después hay un oyente que pregunta a propósito de la intervención de Pablo, pero ¿cómo? ¿No era que no se permitía la salida de los cubanos? Bueno, eso ha cambiado, ¿no? Claro, eso ha cambiado. Claro. Durante décadas estuvo lisa y llanamente prohibido, ¿no? Al punto de que quienes intentaban escapar en las lanchitas, en los barquitos que armaban o en los gomones que construían, terminaban hasta perseguidos y muchas veces hundidos por fuerzas de la marina cubana, ¿no?
Eso existió, ahora se ha flexibilizado y por lo tanto, por ejemplo, tenemos cubanos acá entre nosotros, etcétera. Después, otros mensajes que llegan de la audiencia. Hoy es lamentable la tertulia, dice Rosario, totalmente parcializada. Hace años nos están lavando el cerebro. Y aclaro, dice que no estoy a favor del régimen cubano. Estoy de acuerdo totalmente con Marcia. Cuba se salvó de ser como Haití, señala en otros de los puntos que incluye esta oyente. Nada que ver. ¡Qué barbaridad! Eso sí que es una barbaridad. Eso sí que es una barbaridad. No tiene nada que ver con Haití. A mí me gustaría hacer una tertulia sobre Haití, porque Haití tiene mucho que ver con el Uruguay. No. Qué interesante. No sé, a ver, Pablo, ¿qué pasó? No sé, qué interesante las tres lecturas que hiciste, ¿no? De mensajes de oyentes. Capaz que hay muchas más, seguramente. No, estoy eligiendo. Pero si elegiste esas, me parece interesante. Capaz que las elegiste porque son significativas. Vos fíjate que las tres van por un lado un poco de por así decirlo, el cariño a todo esto que en el imaginario es Cuba, ¿no? Capaz que hay muchas otras por el otro lado. Y por eso yo, digamos, creo que en parte, por lo menos de la gente, está mucho el sentimiento, la pasión, la historia, ¿no? Mucha gente que hay cosas que, bueno, digamos, cuesta mucho, digamos, reconocer, ¿no? Por ejemplo, la pregunta de, pero ¿cómo no es que pueden salir? Digo, sí, ahora se pueden salir, pero antes, no hay ni que explicar que durante décadas no salieron, ¿no? Pobre gente, ¿no? Después, Carlos, por ejemplo, recuerda, Ernesto González Bermejo hizo unas cuantas aclaraciones, planteó discrepancias y eso le costó enemistades varias. Sí, se está refiriendo al periodista Ernesto González Bermejo, en Brecha concretamente, hace años, ¿no? Efectivamente, a fines de los años 80 planteó sus reparos desde adentro de Cuba, porque él vivió y fue un partidario, alguien muy alineado con la Revolución Cubana, hasta que en determinado momento giró. Eso aparece recordado y destacado en el libro de Carlos Lizcano, del cual hablábamos ayer con el autor. Efectivamente, hubo varias notas de González Bermejo en aquel momento y provocaron una reacción a su vez, ¿no? El semanario Brecha ha tenido en esa materia un conflicto interno, porque ha habido varios periodistas que sí plantearon discrepancias, que plantearon objeciones, otros que no entendieron que ese fuera el camino, y después entre los oyentes la división también, entre los lectores la división. Y ha habido más de un episodio en ese sentido. O sea, no es que no haya habido desde la izquierda cuestionamientos, es que lo que pasa, y lo que dice el propio Lizcano en el libro, es que cuando ha habido no han podido avanzar, han terminado surgiendo frenos en esa materia. El propio Eduardo Galeano, por ejemplo, planteó sus diferencias en determinados momentos, en particular cuando el fusilamiento de Ochoa, señalando que la libertad solamente tenía sentido si era libertad también para el que piensa distinto. Bueno, no es que... Pero Emiliano, sí. Emiliano, ¿me dejas agregar una última cosa? Porque esta persona que llora de desesperación, a mí me desespera. Me desespera porque estoy seguro que es una persona de izquierda, absolutamente convencido que lo más importante en la vida es la justicia social. Para mí también lo es. Pero en Cuba no hay ninguna justicia social. En Cuba no hay libertad. En Cuba no hay sindicatos. Los trabajadores no pueden luchar por sus derechos. Los estudiantes no pueden protestar. Y sin embargo, esta persona llora de desesperación al escuchar las cosas que decimos ahora, con excepción de Marcia, pero creo que Marcia también tiene una posición crítica, si bien en esta situación les tocó defender. Digo, esta gente llora de desesperación porque le estás tocando su Dios, le estás tocando a la Virgen María. No tienen habilidad de tener una posibilidad de criticar eso, no pueden entrarle, lloran de desesperación. Y eso es lo que no permite un diálogo. Hay que empezar a hablar de la realidad. Les recomiendo otro libro, mira, que lo tengo acá. Las pesadillas de Fidel Castro, del bisnieto. Otro querido amigo, Tupamaro, que comió cárcel, exilio y estuvo en Cuba. Y el libro es mucho más crítico que el de Lizcano. Entonces hay que empezar a hablar de estas cosas. Después tengo también a Gonzalo, por ejemplo,
el oyente Gonzalo, que dice: sorprendido, Emiliano solo difunde los mensajes de oyentes pro Cuba. Elegí efectivamente, Buen Gonzalo ese, porque tiene razón. Bueno, pero es que justamente estaba tratando de introducir en la discusión tal cual venía otros puntos de vista, en la medida que las intervenciones de los tertulianos iban más por el lado crítico hacia la revolución cubana y hacia la actitud de la izquierda que a favor. Entonces, busqué entre los oyentes algunos, no todos, los mensajes de esa otra visión, en una avalancha, ¿no? En una catarata de mensajes que están llegando desde que empezamos con el tema, y que, bueno, en su enorme mayoría, diría yo, digamos, se alinean con lo que han señalado Gonzalo, Juan o Pablo, bueno, y también Marcia, ¿no? Pero quise picar un poco el debate con este otro tipo de mensajes. Sí. Ya te conocemos, Emiliano, no tenés por qué explicarte. No, pero acá explicarlo todo, ¿no? Si no, después las especulaciones y las teorías conspirativas estallan. ¿Dónde poner punto a esta discusión de esta mañana? O mejor dicho, ¿dónde ponerle punto suspensivo? Capaz que estamos en el momento. Yo puedo darte uno. ¿Sí? Más Marx y menos Fidel. Ah, esa es la síntesis de lo que tiene que ocurrir en Cuba. En la izquierda. En la izquierda. Sí. Más Marx y menos Fidel. Menos Fidel. ¿Y tú, Marcia, qué ibas a decir? ¿Te perdí? Perdón. Sí. No, yo iba a decir nada más que Cuba es un enorme desafío también, porque no dije, perdonen que saqué la imagen por un problema, no dije algo muy importante, y es que, por ejemplo, alguien acaba de decir, bueno, no sé cuándo lo dijo, pero hace muy poco, no puedo más que agradecerle a Cuba por el sistema de salud modelo que tiene, que lo hace situarse entre los mejores del mundo. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Es otro dato que no podemos ignorar. Volvemos sobre el tema, seguramente vamos a volver en otra tertulia próximamente.